te voy a decir algo que jamás le he contado a nadie, y no porque me dé vergüenza, sino porque a veces me sigue costando creer que pasó así, con ese maldito orden, con esa precisión que solo la desgracia parece tener. Todo comenzó con una pregunta absurda. No una sospecha, no una intuición, no una señal. Una pregunta banal. Clara y yo estábamos en el coche, en medio de un atasco en la M30 un jueves por la tarde, y de repente, sin venir a cuento, me soltó. ¿Tú serías capaz de perdonar una infidelidad? Así, sin mirarme, sin preámbulos, mientras cambiaba de emisora. Como quien pregunta si prefieres tortilla con o sin cebolla. Yo me reí. Ni siquiera le di importancia en ese momento. Pensé que había visto una película, que una amiga le había contado algo. Cosas de mujeres, cosas que se quedan en el aire y luego se olvidan. Pero Clara no lo olvidó. Me miró. Esta vez sí. Con esos ojos suyos que no sabían mentir. No lo sé, le dije. Supongo que depende. ¿Depende de qué? De si ha sido una vez o si ha sido una historia larga. De si me lo cuentas tú o me entero yo. De muchas cosas. Silencio. El coche avanzó 3 metros. Un hombre nos pitó desde atrás. Clara bajó la ventanilla y sacó la mano para disculparse. No me miró más durante el resto del trayecto. Aquella noche, mientras cenábamos, la pregunta me volvió a la cabeza. Yo estaba viendo los titulares del Marca en el móvil. Clara se levantó a por un yogur y al pasar junto a mí me puso la mano en el hombro. Como si quisiera pedirme algo sin palabras. Como si quisiera detenerme. Pero no dijo nada. Se fue al dormitorio pronto. Yo me quedé en el salón hasta la 1, como siempre. No hubo peleas. No había crisis. Éramos funcionales. 2 adultos bien avenidos, eso habría dicho cualquiera que nos viera desde fuera. Clara trabajaba en una clínica de estética en el barrio de Salamanca. Yo tenía mi propia empresa de rehabilitación de fachadas. Llevábamos juntos 10 años. Nunca faltó nada, ni dinero, ni respeto, ni rutina. Nos habíamos convertido en una de esas parejas que ya no discuten porque ya no tienen nada que ganar. Y sin embargo, aquella pregunta. Como un disparo sin ruido. Una bala que todavía no ha encontrado carne. Y yo ahí, en medio del salón, sin saber que eso era el principio de algo más grande que el propio matrimonio. Pasaron los días. El viernes ella salió con sus compañeras de trabajo. Yo me quedé en casa viendo un documental sobre la guerra de los Balcanes, uno de esos que ves porque no quieres pensar. Al día siguiente Clara volvió contenta, habladora, radiante. Me contó que habían ido a un bar nuevo en Lavapiés, que la ginebra de pepino le había sentado mal, que había una camarera argentina que era idéntica a su prima Teresa. Yo no pregunté nada. Pero ella hablaba más de la cuenta. Como si necesitara llenar un espacio que no debía existir. El sábado, Clara se metió en la ducha y dejó el móvil sobre la cama. No suelo mirar su móvil. Nunca lo he hecho. Pero esta vez vi una notificación. No lo hice por celos. Fue una mezcla de curiosidad e incomodidad. Era un mensaje de una tal Lucía Comedor. Nunca había oído ese nombre. El texto decía: ¿te gustó lo que te hice en el coche? Lo juro, no supe cómo reaccionar. Me quedé quieto. Respiré una vez. Otra vez. Cerré los ojos. Abrí WhatsApp. Lucía Comedor no tenía foto de perfil, pero el número era de Madrid. La conversación estaba vacía. Ni un solo mensaje. Ni uno. Clara los había borrado. Todos, excepto ese que había llegado mientras se duchaba. Apagué la pantalla, dejé el móvil donde estaba y salí al balcón. Estuve 20 minutos ahí, sin moverme, viendo cómo un vecino colgaba una alfombra. Las manos me temblaban. No de rabia. Aún no. De algo peor,
de incertidumbre. No tenía pruebas. No sabía si ese mensaje era una broma, una confusión, un juego. Pero algo se me rompió. Algo que no hacía ruido. Algo que no volvería a su sitio. Clara salió de la ducha envuelta en una toalla. Me miró y sonrió. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que no. Inventé una excusa, dolor de cabeza. Me acosté pronto. No dormí nada. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. Pero no de manera brusca. No. Fue un goteo lento. Una erosión imperceptible. Clara se volvía más ausente, más cariñosa de repente, luego distante de nuevo. Como si intentara compensar algo. Como si llevara un peso que no podía compartir. Yo, por mi parte, empecé a observar. No a espiar, no todavía. Solo a fijarme más. En sus horarios. En sus gestos. En sus silencios. Una tarde, me dio por ir a recogerla al trabajo sin avisar. Llevaba flores. Hacía años que no lo hacía. Llegué a la clínica a las 7:10. Me esperé fuera. A las 7 en punto salieron 2 chicas del equipo, pero Clara no. Esperé 5 minutos. 10. 15. A las 7:20 la vi salir. Iba sola. Caminaba rápido. No vio el coche. Se detuvo en la esquina, sacó el móvil y marcó un número. Habló 2 minutos. Luego se subió a un taxi. No me moví. No la seguí. Solo me quedé ahí, con las flores en el asiento del copiloto, preguntándome a qué estaba jugando. Esa noche, cuando volvió, le pregunté qué tal su día. Me dijo que normal. Que una clienta se había desmayado y se había retrasado todo. Le pregunté por qué no me avisó. Me dijo que se le había pasado. Me besó en la mejilla. Yo fingí que no pasaba nada. Pero por dentro algo se me había congelado. No estaba preparado para lo que venía. Ni siquiera había empezado a comprender la dimensión del engaño. Y aún así, algo en mí ya estaba tomando forma. Una sombra. Una sospecha que ya no podía ignorar. Clara seguía sonriendo. Seguía diciendo te quiero cada noche. Pero ya no era ella. O quizá yo nunca la conocí del todo. Lo que pasó después, eso sí que te va a romper los esquemas. Nunca planeas el momento en que todo se derrumba. Simplemente llega, sin aviso, sin ruido previo, como si la realidad decidiera de pronto quitarse la máscara y mostrarte lo que siempre estuvo delante de ti. Lo mío con Clara explotó un martes por la noche, un día normal, uno de esos en los que la rutina parece un escudo contra cualquier desastre. Había llovido todo el día en Madrid, el tráfico estaba imposible y yo había salido tarde de la obra. Llegué a casa cansado, con las manos llenas de polvo y la espalda hecha polvo. Lo único que quería era una ducha caliente y una cena rápida. Clara no estaba. En el mensaje que me dejó decía que se había quedado más tiempo en la clínica porque había llegado una paciente de última hora con una contractura cervical. No dudé. Era creíble, era lógico, era ella siendo responsable. Me duché, me serví una copa de vino y me senté en el sofá con la tele encendida sin mirar lo que ponían. Pasó una hora, luego otra, y nada. Eran las 11:15 cuando escuché el sonido de la puerta. Clara entró sin hacer ruido. Traía el pelo húmedo, como recién lavado, y un olor distinto, ni perfume ni jabón, algo que no reconocí. Me sonrió, pero fue una sonrisa cortada, una que no llega a los ojos. Le pregunté si todo bien en la clínica. Me dijo que sí, que la paciente había sido una señora pesada que se quejaba de todo. Me ofreció cenar juntos, pero ya había comido algo. Entonces, sin planearlo, sin pensarlo, le dije que había pasado por la clínica para esperarla y llevarla a casa, pero que ya se había ido. La frase salió sola, como un disparo en medio de la calma.
Ella se quedó congelada. No me preguntó por qué lo había hecho, ni qué había visto. Solo me miró, con una rigidez que delató más que cualquier palabra. Me dijo que debía de haberme confundido de hora. No insistí. Dije un vale y me fui al dormitorio. Pero en mi cabeza algo se había activado. Esa noche, por primera vez en años, no la toqué. Dormimos espalda con espalda, respirando distinto, viviendo ya en mundos paralelos. Al día siguiente, fingí normalidad. Le hice el desayuno, la besé al despedirla, y en cuanto cerró la puerta, me senté con el móvil en la mano. No soy de los que se obsesionan, pero había un patrón. Salidas más largas, mensajes borrados, llamadas a horas concretas. Empecé a observarlo todo sin decir nada. Durante una semana entera lo apunté todo mentalmente. Los días que llegaba tarde, las excusas que daba, las veces que evitaba dejar el móvil a la vista. Era metódica, eso lo reconozco, pero no perfecta. Nadie lo es cuando vive dos vidas. El jueves siguiente me levanté antes que ella. Fui al baño con su móvil, lo conecté al cargador y lo encendí. Tenía código, por supuesto, pero lo conocía. El mismo que usaba para todo, la fecha de su cumpleaños. No era el tipo de mujer que cambiara rutinas. Entré. No había nada fuera de lo común hasta que abrí la galería. Había carpetas ocultas, creadas con nombres que no llamaban la atención, recetas, notas, ideas. En recetas encontré la verdad. No fotos explícitas, no mensajes, sino algo peor, vídeos de fragmentos de su día, pequeños clips grabados en hoteles, en coches, en pasillos. Ninguno mostraba su rostro completo, solo detalles, su mano sosteniendo una copa, un espejo empañado, una camisa de hombre doblada sobre una cama. En cada uno había algo suyo, su voz de fondo, una risa, un suspiro. Era imposible confundirlo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado mirando la pantalla. Creo que fueron minutos, tal vez horas. No lloré. No grité. Me quedé frío. Cerré todo, borré mis huellas, volví a dejar el móvil donde estaba y salí a la calle sin rumbo. Caminé hasta el parque, el mismo donde íbamos los domingos a leer. Me senté en el banco donde ella solía apoyarse en mi hombro. No pensé en el engaño, pensé en el tiempo. En cómo se puede compartir una década con alguien y no conocerlo del todo. Pensé en todos los días que me decía te quiero sin temblarle la voz. En cómo me había mirado la noche anterior sin un rastro de culpa. Ahí fue donde lo entendí, no era una aventura casual. Era algo que llevaba tiempo. Algo que había construido con la misma calma con la que yo construía mi vida con ella. Volví a casa al mediodía. Clara estaba en la cocina preparando una ensalada, vestida de blanco, tranquila, como si todo siguiera igual. Me preguntó dónde había ido. Le dije que a caminar. Me ofreció comer juntos, y lo hicimos. Hablamos del clima, de las reformas en el edificio, de una serie nueva que quería ver. Cada palabra suya era una provocación silenciosa. La observaba y pensaba, ¿cómo puede hacerlo con esa naturalidad? No le dije nada todavía. No quería una escena sin control. Quería entender primero, verla tropezar sola. Esa noche fingí dormir. Escuché cuando se levantó de la cama a las 2 de la madrugada, cuando caminó descalza hasta el salón y habló en voz baja por teléfono. No pude oír las palabras exactas, solo la entonación, tierna, contenida, íntima. Era la voz que me usaba a mí hace años. Volvió a la cama media hora después. Se recostó dándome la espalda. Fingí seguir dormido, pero me dolía tanto la mandíbula de apretar los dientes que me sangró un poco la encía. No dije nada. A la mañana siguiente, mientras se duchaba, abrí el cajón del tocador. Allí guardaba una caja pequeña de madera donde antes teníamos las alianzas cuando se las quitaba para trabajar. La caja estaba vacía. Ya no las guardaba ahí.
El viernes la acompañé hasta la puerta y cuando se fue, la seguí. No lo había hecho nunca. Tomé otro coche, mantuve distancia. Llegó a la clínica, entró, y a los 30 minutos volvió a salir, pero no sola. Un hombre la esperaba en la esquina. Lo vi desde lejos, era alto, de unos 40 y pocos, con barba bien cuidada, camisa azul. Le puso la mano en la espalda, y ella se dejó. No hubo besos, pero la manera en que lo miraba bastaba. Subieron juntos a un coche gris. Lo seguí hasta el barrio de Chamberí. Pararon frente a un edificio de oficinas. Bajaron riéndose, como si nada les pesara. Se metieron al portal. No volví a seguirlos. No me hacía falta. La escena bastó para enterrarlo todo. Regresé a casa. Me senté en la mesa del comedor y puse delante de mí las flores secas que le había comprado la semana anterior. Las rompí una por una. No con rabia, sino con precisión. Tenía que ocupar las manos para no romper otra cosa. Esa tarde ella volvió con la misma excusa, una paciente difícil. Le pregunté qué tal el día. Me dijo agotador. Me abrazó. No la rechacé. La dejé hacer. Quería ver hasta dónde podía llegar sin que se derrumbara sola. Cuando se durmió, me levanté, encendí el ordenador y empecé a buscar información sobre el hombre que había visto. Encontré su nombre en la web de la clínica, Javier Delgado, traumatólogo colaborador. Vi su foto, su currículum, su sonrisa de tipo seguro. Me quedé mirándolo mucho rato, hasta que sentí que lo conocía más de lo que había conocido a mi propia mujer. Durante 3 días fingí. Ella también. Compartíamos la casa como 2 actores que ya sabían que la obra estaba por terminar, pero seguían repitiendo los diálogos por inercia. Yo iba a trabajar, volvía a la misma hora, hablábamos lo justo. El sábado, mientras desayunábamos, le dije que necesitaba que me acompañara a la oficina de la empresa porque tenía que firmar unos papeles y después podríamos ir a comer. Aceptó sin sospechar. Fuimos en mi coche. No la llevé a la oficina. La llevé al edificio de Chamberí. Aparqué frente al portal. Ella miró por la ventanilla. Tardó 3 segundos en entender dónde estábamos. Su cara cambió, pero no dijo una palabra. Le señalé el número del edificio y le pregunté si quería subir a buscar a Javier. No gritó. No se defendió. Solo me dijo, con una calma imposible, que no hacía falta. Y en ese instante, con esa frase, confirmó todo lo que yo necesitaba saber. No le pegué, no le insulté, no lloré. Solo encendí el coche y conduje de vuelta. Nadie habló durante el trayecto. Cuando llegamos, entró al baño y se encerró. Yo me quedé en el salón, mirando la puerta cerrada. No sabía qué dolía más, si la traición o la naturalidad con la que la aceptó. Aquella noche dormimos en la misma cama, pero ya no existía ese nosotros. Ella miraba al techo. Yo miraba la pared. Ambos sabíamos que lo siguiente que vendría no sería una conversación, sino una guerra. Y así empezó todo de verdad. No hay forma correcta de empezar una confrontación así. Ningún hombre ensaya cómo preguntar a su esposa si lo ha estado engañando. La mañana siguiente fue extraña, como si el aire en la casa tuviera otra densidad. Clara se levantó temprano, preparó café y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Me miró como si esperara que yo hablara primero. No lo hice. Ella bebió un sorbo, encendió su cigarro electrónico y preguntó si íbamos a hablar del tema. Su tono no era de miedo, era de resignación. Dije que sí, que había llegado el momento de hablar sin mentiras. No levanté la voz, no la interrumpí. Le pedí que se sentara. Lo hizo con las manos juntas, los hombros rígidos y la mirada fija en el suelo. Le pregunté desde cuándo. No me contestó. Le repetí la pregunta, esta vez con el tipo de calma que no se aprende, la que nace cuando todo se ha roto.
Dijo que no sabía exactamente, que había empezado sin querer, que las cosas se habían ido de las manos. Su frase fue una daga sin filo, no lo busqué, simplemente pasó. Le pedí que fuera precisa. Quería fechas, lugares, duración. No por morbo, sino por necesidad. Quería entender en qué momento exacto mi vida dejó de ser mía. Dijo que lo conoció en un congreso médico hacía más de un año, que al principio solo eran mensajes profesionales, que después empezaron a comer juntos, y que una noche, después de una cena, todo cambió. Hablaba con voz plana, sin lágrimas, sin temblores. Yo la observaba y me resultaba irreconocible. No era la mujer con la que había compartido 10 años, era una desconocida que me hablaba de su culpa como si me estuviera leyendo un informe. Le pregunté si lo amaba. No respondió enseguida. Se tomó su tiempo. Dijo que no sabía, que lo que sentía por él era distinto, que conmigo todo se había vuelto previsible, que había empezado a sentirse invisible. Cada palabra era una piedra más sobre el pecho. Le dije que todos nos volvemos predecibles con los años, que eso no justifica destruir a alguien. No contestó. La tensión subía, pero no había gritos todavía. Le pregunté cuántas veces lo había visto fuera del trabajo. Dijo que no recordaba. Le pedí que no mintiera. Me miró directo a los ojos y dijo que muchas. No sé cuántas veces, pero más de las que puedo contar sin que me odies, añadió. Le dije que eso ya no importaba, que el daño estaba hecho. Pero sí importaba. Cada vez que repetía no sé o no recuerdo, algo en mí ardía más. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme. Me dijo que sí, que lo había pensado, pero que no sabía cómo hacerlo sin destrozarme. Reí por primera vez, una risa seca que la incomodó. Le dije que no me había evitado el sufrimiento, solo lo había pospuesto para cuando doliera el triple. Ella empezó a llorar entonces. No un llanto histérico, sino silencioso. Me pidió que la escuchara. Dijo que se sentía atrapada, que conmigo todo era correcto pero sin alma, que necesitaba sentirse viva, que Javier la hacía sentirse vista. Le recordé que yo también había tenido etapas grises y nunca busqué a nadie más. Me respondió que no todos reaccionan igual, que no quería hacerme daño, que se odia a sí misma por lo que hizo. Le pregunté si seguían viéndose. Dijo que sí, que hasta la semana anterior. Le pregunté si había planeado dejarlo. Dijo que lo estaba intentando, pero que era complicado. En ese momento golpeé la mesa con la mano, no para asustarla sino para frenar la calma falsa. Le dije que no había nada complicado, que o cortaba todo de inmediato o no había más que hablar. Se levantó, dio un paso hacia mí y me tocó la mano. Me pidió que la perdonara. Retiré la mano. Le dije que el perdón no es un interruptor. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que podríamos ir a terapia. Le dije que no necesitábamos terapia, que necesitábamos verdad, y ya la teníamos. Le pregunté si lo vería de nuevo. No contestó. Esa falta de respuesta fue peor que cualquier palabra. Me levanté, caminé hasta el pasillo y me quedé de espaldas. Le dije que si salía por esa puerta para verlo otra vez, que no volviera. No respondió, pero su silencio fue una confesión más. Al día siguiente no dormimos en la misma cama. Ella se quedó en la habitación, yo en el sofá. Al amanecer escuché cómo se duchaba, cómo abría el armario, cómo guardaba cosas en una maleta. No me moví. Cuando bajó las escaleras, llevaba la maleta en una mano y el móvil en la otra. Me dijo que necesitaba espacio, que no era un adiós, que necesitaba pensar. Le contesté que ya lo había hecho, que solo estaba buscando tiempo para justificarse. Salió sin mirar atrás. La puerta sonó como una sentencia. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y vacío. No comía, no dormía. Cada rincón de la casa me devolvía una imagen de ella. Su cepillo de dientes, su taza del café, el olor en las sábanas.
Empecé a borrar su presencia poco a poco. Tiré la ropa que había dejado en el baño, guardé las fotos en una caja, cambié las cerraduras. No era venganza, era instinto. Tenía que recuperar el control. Sin embargo, cada vez que caía la noche me venía su voz, su pregunta en el coche, su gesto cuando la descubrí. El jueves, a las 6 de la tarde, recibí un mensaje. Era de ella. Decía que necesitaba verme, que no podía dejar las cosas así. Dudé durante horas. Al final le dije que viniera, pero no a casa, sino a un café cerca del Retiro. Llegó puntual. No traía maquillaje, el rostro cansado, los ojos rojos. Se sentó frente a mí y pidió agua. Me dijo que había roto con él. Le pregunté si era cierto. Me lo juró. Le pregunté por qué. Dijo que había sido incapaz de mirarlo sin pensar en lo que me había hecho. Le dije que no esperaba gratitud. Me pidió otra oportunidad, dijo que podíamos empezar de nuevo, que me demostraría que era capaz de reparar lo que había roto. La miré largo rato. Le dije que no se trataba de castigo, que no estaba buscando hacerle daño, pero que la confianza no se recompone con palabras. Me respondió que entendía todo, pero que no podía imaginar su vida sin mí. Dijo que se había equivocado, que no sabía por qué lo hizo, que fue una mezcla de rutina, aburrimiento y ego. Le contesté que no necesitaba su análisis psicológico, que lo único que me importaba era la verdad y ya la tenía. En ese momento bajó la cabeza y me dijo que si la echaba de menos, aunque fuera un poco. Le dije la verdad, que sí, pero no a ella, sino a la persona que creí que era. El tono de la conversación cambió. Empezó a suplicarme. Me tomó la mano, lloraba, decía que había cometido el peor error de su vida. La gente del café miraba, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Le pedí que se calmara. Le dije que no iba a humillarla ni a gritarle en público, que aún le tenía respeto, aunque no amor. Dijo que no se rendiría, que volvería cada día si hacía falta. Me levanté, dejé el dinero sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. La escuché sollozar mi nombre, pero no me giré. Esa noche me llamó varias veces. No respondí. Me escribió mensajes, algunos largos, otros breves, todos pidiendo perdón. No borré ninguno, pero tampoco contesté. A la tercera noche vino a casa. Golpeó la puerta, llorando. Me pidió entrar. La miré desde la puerta, sin abrir. Le dije que necesitaba tiempo, pero no el tipo de tiempo que ella pedía, sino el que sirve para curar y no para fingir. Se fue otra vez. Al día siguiente me llamaron de la clínica. Una de las enfermeras me dijo que Clara había pedido la baja indefinida y que pensaban que se marcharía de Madrid. No pregunté nada más. Me quedé con el teléfono en la mano, pensando en lo rápido que se desmorona todo cuando ya no hay vuelta atrás. Esa semana descubrí que la rabia tiene fases, igual que el duelo. Primero el impacto, luego la furia, después la negación y finalmente la calma vacía. En ese punto me di cuenta de que todavía no había terminado. Faltaba algo, algo que no era perdón ni reconciliación. Era una necesidad silenciosa de equilibrio. Porque cuando alguien destruye tu mundo, no basta con sobrevivir. Tienes que asegurarte de que también recuerde lo que hizo. Y eso, créeme, fue lo que vino después. Yo no soy de los que creen en el ojo por ojo, nunca lo fui, pero cuando alguien te saca de tu propia vida sin preguntarte, sin darte opción, sin respetarte ni lo mínimo, algo dentro cambia. No me volví loco, no pegué un portazo, no fui a gritarle al otro ni a montar un escándalo público. No era esa clase de historia, y yo no era ese tipo de hombre. Pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos, tragándome el dolor mientras ella seguía en su papel de víctima arrepentida. El equilibrio tenía que llegar de algún modo, y no iba a ser por arte de magia ni con terapia de pareja.
Lo que Clara me hizo no iba a quedar como un capítulo confuso en su vida mientras yo me pasaba los próximos años reconstruyéndome con cicatrices ajenas. No. Iba a recordarlo. Iba a cargar con ello. No planeé nada la primera semana. Necesitaba tiempo para ordenar ideas. Estaba entre el deseo de desaparecer y el impulso de que lo sintiera en carne propia. La rabia no me cegaba, me daba claridad. Ya no era un tema de dolor, era cuestión de justicia. Tenía que hacer algo que ella no pudiera enterrar con una frase o una excusa. Algo que no pudiera maquillar con una charla de autocompasión delante de sus amigas o una publicación lacrimógena en redes. Algo limpio, frío y con consecuencias. Pensé en miles de cosas. Desde lo más burdo hasta lo más refinado. Desde lo simbólico hasta lo cruel. Pero al final entendí que el verdadero golpe no era destrozarle la vida. Era exponerla, obligarla a sostener la imagen de lo que había hecho frente a quienes todavía pensaban que era una mujer decente, alguien que defendía la lealtad, alguien digna de confianza. Una tarde, mientras recogía unas herramientas del trastero, encontré una caja con fotos antiguas. Clara había organizado hace tiempo un álbum digital con imágenes nuestras desde el primer año juntos. Viajes, cenas, aniversarios, momentos importantes. Lo había compartido con todos nuestros conocidos, familiares, amigos de ambos. Fue un proyecto que ella misma dirigió. Lo revisé de nuevo, una por una, hasta que se me ocurrió algo. Clara usaba esas imágenes para reforzar la historia perfecta. Para convencer a los demás, y quizá a sí misma, de que lo que teníamos seguía vivo. Lo que hice fue sencillo, tomé algunas de esas fotos y escribí pequeños comentarios debajo, no agresivos, no acusatorios, sino descripciones crudas de lo que en realidad pasaba en cada momento. Aquí Clara y yo celebrábamos nuestro aniversario mientras ella ya llevaba 3 semanas viéndose con Javier. Ese fue el viaje a Sevilla donde ella fingió estar enferma, pero en realidad pasó la noche anterior con él. En esta cena yo acababa de regalarle un anillo nuevo sin saber que esa misma tarde había estado en un hotel con otro. Sin insultos. Solo hechos. Fechas, lugares, datos. Luego, sin escándalo, sin amenazas, sin drama, reenvié ese nuevo álbum a las mismas personas que tenían el original. Lo acompañé con un texto breve, he actualizado el álbum de recuerdos con algunas correcciones importantes. Gracias por vuestro cariño. No necesitaba más. No necesitaba justificarme ni explicar nada. Solo tenía que decir la verdad sin adornos. Ella no podría desmentirlo. Y si lo intentaba, solo quedaría peor. Durante las horas siguientes no recibí respuestas. Pero al día siguiente comenzaron a llegar mensajes. Primero de mis amigos más cercanos. Algunos solo ponían un lo siento, hermano, otros me preguntaban si estaba bien, otros simplemente decían que no sabían qué decir. Ninguno se puso en su defensa. Después comenzaron a llegar las reacciones que me importaban. Su mejor amiga, la que me odiaba desde siempre, me envió un mensaje ácido, acusándome de humillarla públicamente. No respondí. Su tía, que siempre fue como una madre para ella, me escribió solo 3 palabras, te creo todo. Pero la mejor parte no vino por mensajes. Vino por ella. 2 días después, a las 10 de la noche, apareció en casa. No llamó antes, no avisó. Golpeó la puerta y se quedó esperando. Abrí. Venía con el rostro blanco, las ojeras marcadas, los labios resecos. Me preguntó por qué lo había hecho. Le dije que la misma pregunta podía hacérsela a ella misma desde hace meses. Insistió. Dijo que eso era venganza. Le dije que no, que venganza es cuando haces algo para destruir al otro, y que lo mío no buscaba eso, sino equilibrio. No puedo fingir que no pasó nada mientras tú sigues viviendo como si no hubieras pisado a nadie. Ahora todos saben lo que hiciste. Nada más. Me pidió entrar. Se sentó en la silla del comedor.
Se quedó callada varios minutos. Luego dijo que su madre la había llamado llorando, que en el trabajo ya lo sabían, que Javier había recibido mensajes anónimos, que su entorno se había desmoronado. Me miró con rabia, como si yo hubiera provocado un incendio en su vida. Le dije que solo abrí las ventanas. El fuego lo había encendido ella sola. Quiso manipularme. Dijo que había ido a terapia, que había leído libros sobre infidelidad, que había reflexionado, que estaba arrepentida. Le pregunté si buscaba perdón o limpieza de imagen. Me dijo que ambas. Le respondí que eso no funcionaba así. Que no puedes destruir una relación y luego pedir que te devuelvan intacta tu reputación. Me levanté, le pedí que se fuera. Me suplicó que lo pensara, que habláramos con calma en otro momento. Le dije que ya no había más momentos. 2 días después volvió a escribir. Dijo que todo se le había ido de las manos, que no sabía cómo retomar su vida, que había perdido el trabajo porque pidió una baja indefinida y no la aceptaron, que Javier se había apartado de ella porque no soportaba la presión, que sentía que lo había perdido todo. Lo leí con el mismo cuidado con el que se mira una herida infectada, con atención pero sin lástima. Y no porque no doliera. Dolía. Pero esa era la clave, ahora le dolía a ella también. Y no por venganza, sino porque por fin estaba entendiendo el nivel del daño. Porque por fin había consecuencias. Porque por fin no era solo yo el que vivía en ruinas. En los días siguientes vi cómo su entorno se fue desmoronando. La madre dejó de defenderla. Las amigas empezaron a guardar silencio. Javier desapareció del mapa. El círculo que antes la sostenía ahora la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Clara intentó recuperar control, escribió mensajes largos, publicaciones ambiguas, frases sobre crecimiento personal. Pero ya nadie reaccionaba como antes. La grieta ya estaba visible. Una mañana, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Era de ella. 8 páginas. Me contaba su versión, su dolor, su justificación, sus sueños rotos, su arrepentimiento. Me pedía una última oportunidad. Me decía que había aprendido, que necesitaba que alguien creyera en ella. Me quedé mirando la carta durante horas. No la respondí. No la rompí. Solo la guardé. Esa misma tarde, fui al notario. Solicité el proceso de separación. Clara y yo estábamos casados en régimen de bienes gananciales. Lo compartíamos todo. Pero ahora eso también iba a terminar. Ella aún no lo sabía. Pero pronto lo sabría. No me alegraba por lo que estaba pasando, pero tampoco me arrepentía. No había ganado nada, pero había recuperado algo que valía más, la dignidad. Y eso no se negocia. Lo que vendría después sería otra batalla. Pero esta, la de la verdad, ya la había ganado. Y ella lo sabía. La carta que Clara me dejó no desapareció. No la tiré, tampoco la respondí. La metí en el primer cajón del escritorio, junto con otras cosas que ya no tenían valor pero que me negaba a destruir. No era nostalgia, era contención. Guardarla ahí era mi forma de recordarme que aquello existió, pero que no tenía derecho a volver a ocupar espacio en mi presente. Mientras ella enviaba textos desesperados pidiéndome que recapacitara, que no dejáramos que la rabia destruyera una historia tan larga, yo hablaba con abogados, recogía documentos, armaba una carpeta con años de cuentas conjuntas, movimientos, contratos. Ella no lo sabía todavía, pero la notificación le llegaría en breve. Ni una carta manuscrita ni un perdón verbal podían detener lo que ya estaba en marcha. No lo hice por impulso. No me movía la ira. Lo hice porque era necesario. A veces uno tiene que tomar decisiones sin importar si el otro lo entiende, sin esperar que nadie lo aplauda. Porque llega un momento en que quedarse es más destructivo que marcharse, y yo había cruzado ese umbral hacía semanas. Cuando el notario me explicó los pasos, los plazos,
Los derechos, asentí sin dudar. Todo me sonaba claro, lógico, como si lo hubiera practicado mentalmente muchas veces antes. Esa noche me llamó. No respondí. Al día siguiente, volvió a aparecer en el portal. Esta vez bajé. No por ella, sino para dejar las cosas bien dichas. Bajé sin prisa, sin adornos, con una determinación que ya no tenía fisuras. Ella me esperaba sentada en el capó de su coche. Al verme se levantó rápido. Me preguntó si podíamos hablar 5 minutos. Le dije que sí, pero que no iba a cambiar nada. Me preguntó si lo que estaba haciendo era definitivo. Le dije que sí. Me pidió que al menos le dijera si alguna parte de mí seguía queriéndola. Le dije que no era cuestión de querer, que ella había dinamitado algo que no se podía reconstruir. Clara no supo cómo gestionar ese tipo de respuesta. Se apoyó en el coche, cruzó los brazos, me dijo que estaba en shock, que no esperaba que fuera capaz de actuar con tanta frialdad. Le respondí que no era frialdad, que lo verdaderamente cruel había sido vivir engañado durante meses. Ella intentó de nuevo justificarlo todo. Me habló de soledad, de incomprensión, de rutina. Le pedí que no volviera a ese discurso. Le dije que si tanto le molestaba la rutina, que se hubiera separado antes de buscar a otro. Me respondió con la voz rota que tuvo miedo, que pensó que era algo pasajero. Le dije que no me interesa ya que pensó o dejó de pensar, que estoy fuera. Se acercó. Intentó tocarme. No la rechacé físicamente, pero me aparté sin decir nada. Entonces cambió el tono. Me preguntó si era feliz con lo que estaba haciendo, si no me dolía verla así. Le dije que sí, que claro que dolía, pero que a diferencia de ella, yo no buscaba consuelo en terceros. Que había aprendido a no negociar con quien rompe su palabra. Me dijo que estaba dispuesta a todo para que la perdonara, que podíamos empezar terapia, mudarnos, cambiar de ciudad. Le dije que lo único que no podíamos hacer era volver a antes, y eso lo hacía todo inútil. Entonces, en un gesto desesperado, sacó del bolsillo una foto. Era una copia vieja de una de nuestras primeras vacaciones juntos. Me la enseñó como si esa imagen pudiera funcionar como prueba de algo que ya no existía. Le dije que no funcionaba así. Que no se puede regresar a una etapa emocional solo por tener una imagen guardada. Me miró como si ya no entendiera el idioma en el que hablaba. Me preguntó si ya había alguien más. Le dije que no necesitaba a otra persona para decidir alejarme de quien me había fallado. En ese momento su cara cambió. Ya no había súplica, ni culpa, ni tristeza. Solo orgullo herido. Me dijo que pensaba que yo era distinto, que no imaginó que pudiera ser tan implacable. Le respondí que ella no conocía la versión de mí que nace después de ser traicionado. Me dijo que algún día me arrepentiría. Le contesté que ojalá fuera así, porque significaría que aún me quedaba algo por perder. Subió al coche sin decir adiós y se marchó. No la vi más en persona desde ese día. Una semana después, su abogada contactó conmigo. Aceptaban la separación, pero pedían negociar algunos puntos económicos. Le pasé todo a mi abogado. No quería más conversaciones con ella. Quería terminarlo todo de forma legal, clara, documentada. Era la única manera de cerrar algo que había sido tan sucio emocionalmente. Mi abogado me dijo que ella parecía sorprendida de que yo no pusiera obstáculos. No sabe lo rápido que puede perderse el respeto ajeno cuando uno decide enterrarlo, le dije. En los días siguientes, supe por conocidos que había dejado el piso que compartía con una amiga, que se había mudado sola a un pequeño apartamento en Arganzuela, que había pedido una licencia indefinida en la clínica. También supe que Javier ya no formaba parte de su vida. Al parecer él también tenía familia, y el escándalo había salpicado más de lo que ninguno de los dos previó. Nadie se acercaba. No porque yo hubiera hecho una campaña de desprestigio, sino porque la verdad a veces hace más daño que cualquier mentira bien elaborada.
Una tarde me escribió un mensaje muy breve: ya lo he perdido todo. No contesté. Lo leí muchas veces, pero no contesté. A veces perderlo todo es el único camino para entender qué significaba realmente lo que se tenía. Yo, en cambio, empecé a ganar cosas pequeñas. Dormir tranquilo, entrar a casa sin ansiedad, hacer la compra sin sentirme invisible. Volví a correr por las mañanas, a visitar a mis padres los fines de semana, a decir sí a planes sin tener que consultar con nadie. Los trámites avanzaban, los papeles se firmaban, los días pasaban. No volví a llorar. No volví a pensar en qué habría pasado si me hubiera callado, si no hubiera seguido aquel coche, si no hubiera abierto aquella carpeta de fotos. Todo fue necesario. Todo construyó esta versión de mí que ya no le debe explicaciones a nadie. Una noche, mientras recogía algunas cosas del salón, encontré un sobre que no había abierto. Estaba en el fondo de una caja. Era otra carta de ella, escrita con fecha anterior a la separación. Esta vez no la guardé. La leí de pie, en silencio. Decía que no podía imaginar una vida sin mí, que había cometido un error imperdonable, que me amaba con una mezcla de gratitud y vergüenza. Al final añadía: si algún día te cruzas conmigo, no apartes la mirada. No quiero que me olvides. Quiero que me reconozcas como la mujer que falló, pero también como la que una vez fue tu casa. La volví a doblar con cuidado. La rompí en 4 partes. La metí en una bolsa. Bajé a la calle. La tiré. Caminé unos 20 minutos sin rumbo. Esa fue la última vez que pensé en ella como alguien con derecho a estar en mi vida. A partir de ahí, ya solo sería un hombre con pasado, sin poder, sin peso. Al fin, lo peor había pasado. Lo siguiente sería otra historia. Una que aún no tenía forma, pero que empezaba sin traiciones. Y eso, al menos, ya era suficiente. Los papeles de la separación llegaron firmados por ambas partes un martes por la tarde, con el frío entrando ya por las rendijas de noviembre. Me llamó el notario para confirmarlo. Me dijo que ya estaba todo, que no quedaba nada pendiente, que en unas semanas estaría finalizado en el registro. Colgué sin decir mucho. Me quedé mirando la mesa durante largo rato. No sentí alivio, ni alegría, ni tristeza. Solo una certeza sorda: se había terminado. Después de tantos meses, después de todo lo que pasó, ese capítulo había sido oficialmente sellado. Me levanté, hice un café y salí al balcón a tomarlo sin bufanda, a propósito. Necesitaba sentir algo físico, el aire frío en la cara, algo que no fuera el peso constante de un recuerdo. Ya no me afectaba como antes, pero aún estaba ahí. Persistía, como una marca que no se ve pero tampoco desaparece. Esa misma noche, Clara volvió a escribir. El mensaje no era largo. Me decía que había recibido los documentos, que había firmado porque sabía que era lo correcto, pero que seguía soñando con que, en algún lugar del futuro, tal vez coincidiéramos sin rencor. Añadía que deseaba que yo encontrara la paz que ella no había sabido proteger. Lo leí sin emoción. No lo borré, pero tampoco lo respondí. Ya no había nada que pudiera añadir valor a esa conversación. No éramos enemigos, pero tampoco éramos dos personas que se debieran palabras. Lo que siguió fue una etapa confusa. No fue una crisis, pero tampoco una recuperación inmediata. Tuve días buenos, otros con preguntas. Me vi muchas veces saliendo del trabajo solo, sin ganas de ir a ningún lado, comiendo cualquier cosa y volviendo a casa sin música, sin televisión, sin mensajes. No es que me costara estar solo. Lo que costaba era entender qué hacer ahora con tanto silencio. Me escribieron varias personas para salir, para hablar, para tomar algo. Acepté algunas invitaciones. Otras las rechacé sin dar razones. No por desprecio, sino porque sabía que el ruido externo no siempre cura lo interno. Uno de los fines de semana, fui a visitar a mi padre. Hacía meses que no lo veía.
Me recibió en bata, con un té en la mano, como si no hubieran pasado los años. Se sentó en el sillón de siempre, me preguntó si quería quedarme a comer. Dije que sí. Comimos en silencio un buen rato. Luego me dijo, tu madre siempre pensó que Clara era demasiado perfecta. Yo nunca dije nada, porque tú parecías feliz. Pero hay cosas que se notan. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Me respondió, porque preferí equivocarme callado que acertar metiéndome en lo que no me tocaba. No supe qué contestar. Me preguntó si seguía doliendo. Le dije que menos. Me miró con calma. Eso no se cura, pero deja de pesar. Un día te levantas y simplemente no lo piensas. Y tenía razón. Poco a poco, fui reorganizando la casa. Cambié algunos muebles de sitio, vendí la cama matrimonial, pinté la habitación de otro color. No como acto simbólico, sino porque necesitaba vivir en un espacio que ya no tuviera su sombra. Empecé a dormir mejor. A veces soñaba con ella, pero ya no me despertaba con el corazón acelerado. Era como ver una película sin sonido, sin final. En uno de esos sueños, ella me pedía que la llevara a casa. Yo no respondía. Me desperté con la sensación de haber hecho lo correcto incluso dormido. Tiempo después, volví a ver a una mujer que conocí años antes, en un cumpleaños de un amigo en común. Paula, se llamaba. Habíamos intercambiado pocas palabras aquella vez. Ahora volvimos a coincidir en una exposición en el centro. Me reconoció enseguida. Nos saludamos, hablamos un rato. Me preguntó por Clara sin saber lo que había pasado. Le dije que ya no estábamos juntos. No entré en detalles. Ella no preguntó más. Quedamos en tomar algo un día. Esa noche no pude dejar de pensar en cómo alguien puede aparecer en el momento justo, sin saber que estás en ruinas, sin querer salvarte, solo estando. Salimos algunas veces. No fue una historia de película. No hubo fuegos artificiales ni revelaciones profundas. Pero hablábamos sin máscaras. Le conté lo que había pasado. No me juzgó, no opinó, solo escuchó. Me dijo que no tenía prisa, que cada uno llevaba su propio ritmo. No hubo presiones. No hubo exigencias. Solo respeto. Y eso, después de todo, era suficiente. Aún así, no volví a enamorarme. Al menos no de la misma forma. No por culpa de Clara, sino porque ya no creía en ciertas cosas. Aprendí que la confianza no se entrega entera, que uno no puede vivir creyendo que el amor basta. Que hay que estar alerta, no paranoico, pero sí consciente de que incluso quienes más te conocen pueden fallarte. Una tarde de invierno, saliendo del supermercado, la vi. Clara. Estaba en la puerta de una farmacia, sola, con un abrigo gris que no reconocía. Me vio también. No intentó acercarse. Solo asintió con la cabeza. Yo hice lo mismo. No hubo palabras. No hicieron falta. Caminé en dirección contraria. Esa fue la última vez que la vi. Hoy, después de todo, podría decir que aprendí a vivir con lo que pasó. No me enorgullece lo que hice, pero tampoco me arrepiento. No fui perfecto, pero no merecía lo que me hicieron. Y si hay algo que puedo rescatar de toda esta historia es que ahora sé quién soy cuando todo se rompe. No un hombre destruido, no un mártir, no una víctima. Un hombre que eligió no seguir compartiendo su vida con alguien que lo traicionó y que, en lugar de explotar, decidió exponer la verdad y reconstruirse desde ahí, sin espectáculo, sin buscar venganza, pero sin permitir el olvido. A veces la gente me pregunta por qué no volví a intentarlo con ella si parecía arrepentida. Les digo lo mismo siempre, porque no se trata de si lo siente, sino de que lo hizo. Hay errores que se perdonan, pero no se reparan. Y hay amores que se entierran antes de que el otro se dé cuenta de que ya no estás. Ahora vivo en otro piso. No muy lejos del anterior, pero con otras ventanas, otras luces,
otras rutinas. No volví a hacer álbumes de fotos, ni a escribir cartas de cumpleaños, ni a celebrar aniversarios con la misma intensidad. No porque me haya vuelto frío, sino porque entendí que uno no debe poner tanto en manos ajenas. Hoy comparto cosas con personas nuevas, sin miedo, pero con más conciencia. No tengo todo resuelto. Todavía hay días en los que me pregunto si podría haber hecho algo distinto. Pero ya no me culpo. Ya no busco respuestas en lo que no controlé. Esta historia, que empezó con una pregunta absurda en medio de un atasco, terminó con una puerta cerrada sin ruido. Sin insultos, sin reconciliación, sin épica. Y eso, quizás, es lo más honesto que puedo decir, no hizo falta un final grandioso para saber que todo había acabado. Solo hizo falta que dejara de doler. Y eso, finalmente, pasó.